Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado Benedicto XVI, Inicio de Pontificado, porque veremos algunas de las enseñanzas que el Papa nos dio en la homilía de la misa con la cual él inició de manera solemne su pontificado, que fue el domingo 24 de abril del año 2005. Y él se refirió en esa ocasión a Juan Pablo II. De hecho, ha hablado bastante de Juan Pablo II, de cómo está ya en el cielo. En esa oportunidad, en esa homilía, dijo Benedicto XVI, cómo nos hemos sentido abandonados tras el fallecimiento de Juan Pablo II. El pastor que durante 26 años ha sido nuestro pastor y guía. Hacemos un corte aquí. Seguimos. ¿Lo comienzo? Ok. Tú me dices. Ya, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado Benedicto XVI, Inicio de Pontificado, porque vamos a trabajar algunas de las ideas que el Papa nos transmitió en la homilía de la misa con la cual él inició de manera solemne su pontificado, que fue el 24 de abril del 2005. Más que ideas, son enseñanzas que el Papa nos ha transmitido. Y una de ellas hacía referencia a Juan Pablo II. ¿Cómo sentíamos esa ausencia de ese Papa que durante 26 años guió a la Iglesia? En concreto, dijo así Benedicto XVI, él cruzó el umbral hacia la otra vida, entrando en el misterio de Dios, pero no dio este paso en solitario. Ahora sabemos que Él está entre los suyos y se encuentra realmente en su casa, haciendo referencia a cómo Juan Pablo II era tan santo que está ya gozando de Dios. De hecho, unos días después, el 29 de mayo del 2005, en la clausura de un congreso eucarístico en Italia, dijo de Juan Pablo II, sentimos que Él está cerca de nosotros y que con nosotros glorifica a Cristo, buen pastor, a quien Él puede contemplar ya directamente. Bueno, Benedicto XVI ha hablado, se ha referido bastantes veces a cómo Juan Pablo II ya está gozando de Dios. Lógicamente falta todavía el proceso de beatificación y canonización, que por cierto comienza el 28 de junio del 2005. Ahí se comenzarán ya a tomar una serie de medidas o actos para conocer cómo fue la vida del Papa, testimonio de gente que lo conoció, las cosas que él escribió, pero en el fondo todos sabemos que está ya con Dios porque era un Papa realmente muy santo. Pero sigamos con esta homilía del Papa Benedicto XVI al inicio de su pontificado. Él tenía conciencia de que él es alguien débil para esa gran misión que Dios le ha dado de ser el romano pontífice. Y de hecho dice en el texto, ahora en este momento yo, débil siervo de Dios, he de asumir este cometido inaudito que supera realmente toda capacidad humana. Y se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer yo para poder llevar adelante este gran peso de ser romano pontífice? Y le dice, bueno, por una parte están los santos que me ayudan, esos santos que están con Dios en el cielo, santos que han sido como nosotros, personas de carne y hueso, pero que ahora están ya usando con Dios ahí en la gloria, siente la ayuda de ellos. Y dice, me acompañan también, queridos amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. Porque nosotros también formamos parte de esa gran comunidad o comunión de los santos. O sea, el Papa Benedicto XVI cuenta con nuestras oraciones. Usted puede preguntarse, y me pregunto yo, ¿cuánto rezo por el Papa Benedicto XVI? ¿Rezo algo por él? Es bueno que uno rece, aunque sea un Padre Nuestro, una Ave María, para sostenerlo. Porque somos como una gran familia, todos los cristianos, los católicos. Unos que están ya en el cielo gozando de Dios, otros purificándose en el purgatorio y otros que estemos aquí en la tierra luchando. Y aquí en la tierra podemos entre todos ayudarnos, sobre todo con la oración. Por eso el Papa nos dice que nosotros somos parte de esta gran familia de santos y que podemos ayudarnos unos a otros. Luego dice más adelante, un texto muy bonito, dice, sí, la iglesia está viva. Esta es la maravillosa experiencia de estos días. En esos días, después de la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI, lo que se vio fue a muchísima gente.
millones de gentes en todo el planeta pendientes de la muerte de Juan Pablo II, de su agonía, cuando ya falleció, mucha gente llorando, sobre todo jóvenes. Y luego también la elección del Papa Benedicto XVI, cuando salió en el balcón, en la plaza de San Pedro, cómo se fue llenando de gente cuando se anunció que ya había sido elegido, ya había habido humo negro y las campanas comenzaron a sonar. Llegó mucha gente ahí, sobre todo eran jóvenes. Dicen que más o menos como el 80% de la gente que estaba en la plaza de San Pedro cuando salió el canal Ratzinger, como el Papa Benedicto XVI, a ser presentado, eran jóvenes, el 80% eran jóvenes. Por eso dice en este discurso, y la iglesia es joven, ella lleva en sí misma el futuro del mundo y por tanto también indica a cada uno de nosotros la vía hacia el futuro. La iglesia está viva y la iglesia es joven. Qué bueno. Le damos gracias a Dios de cómo esta iglesia católica se está revitalizando, de cómo lo que Juan Pablo II sembró durante estos 26 años que él fue romano pontífice, ahora se están recogiendo muchos frutos. Gente joven que siente deseos de Dios. Una vez en este programa, entrevistando a un joven, le preguntábamos, ¿y tú qué piensas de Juan Pablo II? Y dice, ningún deportista, ningún cantante, ningún artista, nadie como él. Juan Pablo II ha impactado a los jóvenes, porque él era joven, porque llevaba a Dios dentro de sí. Luego el Papa Benedicto, hablando de esta realidad, de que la iglesia está viva y es joven, saludó a las personas ahí reunidas, cardenales, obispos, y se dirigió a los laicos. Dice, os saludo a vosotros fieles laicos, inmersos en el gran campo de la construcción del reino de Dios que se expande en el mundo y en cualquier manifestación de la vida. O sea, los laicos, usted, una persona casada o soltera o un joven, alguien que no es sacerdote, clérigo o religioso, los laicos tienen esa gran misión de construir el mundo, que sea un mundo más cristiano y por tanto más humano. La fe cristiana libera, humaniza, da sentido a la vida. Por eso, ¿qué gran misión tiene usted que me escucha? En su trabajo, en su familia, a la hora de divertirse. Que sean costumbres cristianas, humanas, de gente que busca, anhela la santidad. Y luego nos va diciendo cómo él quiere también relacionarse con otras religiones, con los hebreos, con los judíos, con los musulmanes, para formar esa gran familia que Juan Pablo II encaminó, que las religiones nunca sean como ocasión de guerra o de rivalidad, sino de acercarnos más a Dios, guiados por esta iglesia católica fundada por Cristo que presenta en plenitud el camino que lleva hacia Dios. Dice más adelante que él no necesita presentar un programa de gobierno. Dice, mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la iglesia. O sea, el Papa es una persona humilde y se da cuenta de que, bueno, Dios debe ser quien guía a la iglesia. Él es un instrumento, como el director, que hay una batuta, Él es como el instrumento, como esa batuta en las manos de Dios. Luego pasó el Papa en esa misa del inicio del pontificado del 24 de abril, a comentar unos signos que él recibió. Uno fue el palio, que es como una pequeña franja de tela, estola que se le coloca al Papa, y luego el anillo del pescador. Dice que ese palio tiene muchas significaciones. Ese palio significa, por ejemplo, imagen del yugo de Cristo. Todas las personas tenemos que llevar un yugo, un peso. Cuando uno es niño se dedica a jugar, a comer, a ver televisión, a veces a hacer tareas cuando ya comienza. Y una vez me contaba un papá que llevó a su niño al kinder y el niño antes era todo jugar y pasarla bien. Entonces el niño no quería estar en el kinder. Cuando regresó fue a buscar al papá y le dijo, papá, esto va a estar muy difícil. Porque veía que habían ya tareas y obligaciones. El niño sentía como un peso encima de él. Todas las personas tenemos que llevar siempre un peso, una responsabilidad. Y Cristo decía, hablaba del yugo. El yugo es ese como leño que se coloca encima de los bueyes para guiarlos, para orientarlos. Hay un yugo de Cristo que nos libera, que es el que menos pesa. Cuesta algo vivirlo, pero a la vez nos facilita el ser felices. Por eso él habla de ese yugo de Cristo que es la voluntad de Dios. En este caso para él ser romano pontífice,
ese palio que le colocan, él lo ve como imagen del yugo de Cristo. Pero luego otra imagen de ese palio, esa como franja de tela, o más que de tela, de lana de cordero, dice el Papa, representa a la oveja perdida, enferma y débil, que el pastor lleva a cuestas para conducirlas a las aguas de la vida. O sea, también el palio, que es como esa franja de lana de cordero, representa a esa oveja débil, que en la parábola esa oveja se ha perdido en el desierto. Y dice, Cristo es ese pastor que busca a la oveja. Esa oveja que es la humanidad descarriada, todos nosotros. El Señor nos busca a nosotros. Nos busca porque Él es el buen pastor, para que no nos perdamos en el desierto. Y dice el Papa, hay muchas formas de desierto. El desierto de la pobreza, en América Latina, en África, en Asia. El desierto del hambre y de la sed. El desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Cuando a veces se usa mal la sexualidad o se engaña con un falso amor que en el fondo lleva luego a tristezas, a heridas en la persona. También existe, dice, el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Y nos dice que Cristo viene como a rescatarnos de esos desiertos que nos pueden perder a nosotros y nos lleva a esa amistad con Dios. Dios existe y es verdadero y da sentido a nuestra vida. Eso dice el Papa Benedicto en esta homilía del inicio de su pontificado. Luego recuerda como otra característica del pastor es que debe estar dispuesto a amar y a sufrir. Sí, porque el pastor busca a la oveja porque la ama, la aprecia. Y luego sufre a la hora de ir a buscarla, las penalidades. Dice Benedicto XVI, rogad por mí para que aprenda a amar cada vez más al Señor. Rogad por mí para que aprenda a querer cada vez más a su rebaño. Rogad por mí para que por miedo no huya ante los lobos. Es una imagen de la humildad del Papa, cómo él pide que recemos por él, para que él sea un buen pastor, que sepa amar, sufrir, para que no huya. Sí, porque hay gente que hace presión para que la iglesia cambie en puntos que si cambia hará más bien traición a su mensaje recibido de Cristo, a su misión recibida de Cristo. La iglesia se mantiene en la verdad, aunque a uno no le guste, pero esa verdad que libera y que es como un norte. Y también de ahí viene ese gran prestigio de la Iglesia Católica que se mantiene firme en esa verdad que libera a las personas. Luego pasamos a otra consideración, o el otro signo, que es el anillo del pescador. El Papa explicaba cómo Pedro recibió esa misión de ser buen pastor, igual que Cristo, de las ovejas, pero que antes había recibido la misión de ser pescador. En los evangelios aparecen dos escenas de pescas de Pedro. El Señor que le dice en una de ellas, rema mar adentro y lanza tus redes para pescar. Y Simón duda, hemos estado toda la noche sin pescar nada, pero en tu palabra echaré las redes. La echaron y sacaron un montón de peces, muchos peces. Tanto así que San Pedro, todo temeroso, se acercó a Cristo y le dice, aparta de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y Cristo le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces Benedicto XVI dice lo siguiente, también hoy se dice a la iglesia, a los sucesores, los apóstoles, que se adentren en el mar de la historia y echen las redes para conquistar a los hombres para el Evangelio, para Dios, para Cristo, para la vida verdadera. La Iglesia Católica busca eso, conquistar, pescar almas, pescar hombres y mujeres. Pero no pescarlos para algo malo, sino para algo bueno. Ponía el ejemplo de cómo a los peces, cuando se les saca del mar, de su agua natural, más bien se mueren. Para el pez dice, es mortal sacarlo del mar. Es mortal sacarlo del mar al pez. Porque se le priva de su elemento vital en el cual él puede vivir. Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. ¿Por qué? Dice, los hombres vivimos alienados en aguas saladas del sufrimiento, de la muerte, en un mar de oscuridad sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte para llevarnos al resplandor de la luz de Dios.
O sea, más que la iglesia, los cristianos, cada uno de nosotros, cristianos, católicos, tenemos que ser así, pescadores de hombres, de almas, que acerquemos a la gente hacia el camino verdadero, sacarlos de esas aguas saladas, esas aguas podridas, en las que a veces se han metido y que pueden ahí pueden perder el sentido de su vida. Por eso concluye diciendo, al menos en esta idea, dice, en verdad nosotros existimos para enseñar a Dios a los hombres. Interesante esto. Nosotros existimos para enseñar a Dios, para mostrar a Dios. Usted puede preguntarse, me pregunto yo, ¿cuánto reflejo yo a Dios? La gente que me ve, ¿qué ve en mí? Alguien que es soberbio, o que es hipócrita, o que solo busca el bien para sí mismo. Alguien que es amable, alguien que es servicial, alguien que es honrado, o alguien que es corrupto, alguien que hace cosas que son indebidas, alguien que no sabe amar, solo busca aprovecharse de los demás. Alguien que vive la castidad, si es soltero, la castidad también dentro del matrimonio, o alguien que se deja llevar por la lujuria. Nosotros, dice el Papa, tenemos que enseñar a Dios a las personas, pero enseñarlo no solo con las palabras, sobre todo con nuestra vida, porque nuestras palabras deben ser como el reflejo de lo que llevamos dentro, de la vida que nosotros vivimos. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. Le decimos, Señor, ayúdame, para que yo también sepa ir por este camino, para que yo sepa reflejarte a ti, para que yo sepa, como el Papa Benedicto ha dicho, encontrarme contigo y saber también acercarte a otros hacia ti. Luego, hablando de lo que es el ser humano, dice el Papa Benedicto, nosotros no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Juan Pablo II en el 96 decía que la evolución era más que una hipótesis. O sea, porque hay varios caminos que han ido mostrando en parte la verdad de esa teoría de la evolución, que es más que una hipótesis. Pero decía, más que una teoría, hay que hablar de las teorías de la evolución. ¿Cómo? Sí, porque hay unas teorías que son ateas y dicen que todo ha sido por casualidad, por puro azar. O sea, que no existe orden en el universo, lo cual es absurdo porque en el universo hay orden y el orden lo puso alguien inteligente. Y hay teorías de la evolución que dicen, bueno, que venimos de Dios, que el cuerpo puede que haya ido cambiando, pero en un momento Dios infundió el alma espiritual y ahí comenzó la vida humana. Esas teorías son compatibles con la fe. Pero el Papa Benedicto dice, o está reafirmando, la enseñanza contra esas teorías que dicen que por el azar